Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Backstage Deportivo. Yo diría que nuevamente un invitado, porque ya Modesto Agüero ha estado con nosotros en el programa en Backstage Deportivo, pero esta vez desde Madrid, esta vez desde su casa en Fuenlabrada. E inicio, profe, precisamente con eso. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente aquí en España? ¿Y cómo ha acogido Madrid? ¿O Madrid lo ha acogido usted? Bueno, primeramente, gracias por esta entrevista, Rosemary. Tú sabes que hace una semana aproximadamente estuvo aquí Jicky Quintana, compañero mío durante muchos años de narración. Hacía 2 años que no lo veía, porque yo estuve hace 2 años en Miami y compartí con él allá una gratísima visita porque somos muy buenos amigos. Y él me decía, es un lujo vivir en España. Y de verdad que yo le doy completamente la razón. Creo que otra de las cosas que tengo que agradecerle a mi excelente esposa, Cusi, fue la sugerencia que me hizo de venir a vivir a España. Fue un acierto bien grande y creo que lo hicimos en el momento preciso y al lugar preciso. Muy contento, estoy aquí de verdad en Madrid. No te voy a decir que no extraño cosas de Cuba, pero fundamentalmente la gente, los aficionados y los amigos que tengo allá en nuestro país. Es bien difícil salir aquí por la calle y que nadie te conozca, a salir en Cuba y que todo el mundo te pregunte quién va a ganar hoy, qué tú crees de Industriales, qué tú crees del equipo de Santiago. Eso sí es algo que choca. Pero bueno, tengo muchas comodidades, muchas posibilidades aquí. Estoy narrando la Liga Superior de Softball. Porque me estuvo enseñando vídeos en softball. También está con familia cubana haciendo entrevistas y manteniéndose activo. Sí, estoy de alguna forma vinculado con el deporte. Y la Liga Superior de Softball, tuve reconocimiento por parte del presidente de la Federación Española de Softball y de Béisbol, que le agradó mucho mi narración. Quizás eso me pueda abrir otros caminos, sobre todo con el béisbol, porque aquí lo que he narrado es softball solamente. Sobre eso le iba a preguntar, porque no hay mucho movimiento de periodistas en cuanto al béisbol y al softball. Quizás también, no sé si en algún momento usted narró balonmano, pero son deportes que aquí en España quizás van tomando protagonismo y hay poco movimiento de periodistas en este sentido. ¿Le gustaría a usted involucrarse con la narración deportiva española en estos deportes que tiene experiencia? Sí, cómo no. Narré muchos años voleibol en Cuba. E incluso narré una Copa Mundial de Béisbol en Viladecans y Le Hospitalet, allá en Barcelona. Sí. Y el otro día iba de tránsito hacia La Habana Remigio Leal, que está allá lanzando todavía, tiene casi 60 años. Y me decía, el problema es que el béisbol está allá, está en esos lugares. Bueno, basta decir que narré esa Copa Mundial allá en Barcelona. Con el softball, después de tantos años, ¿se siente extraño? ¿Le cuesta trabajo? ¿Se siente de alguna forma involucrado en el sentido de que de nuevo la chispita de revisar los números, de mirar, de volver a seguir los partidos? Sobre todo de prepararme. Yo siempre fui muy cuidadoso a la hora de ir a narrar, y aunque teníamos un estadístico muy bueno, Arnelio Álvarez, primero Alberto Pestana y después Arnelio Álvarez, pues yo llevaba mis propias estadísticas, y aquí pues me he preparado también, y sobre todo actualizándome con las reglas del softball, que no son exactamente igual que las del béisbol. Sí. No, y también yo creo que por la geografía, quizás también la forma de jugar, la técnica o quizás la estrategia también pudiera ser de forma diferente. Yo creo que en Latinoamérica o en Cuba el softball es mucho más ofensivo, defensivo, es batear, quizás aquí mucho mejor de estrategia, de técnica, y eso desde el punto de vista personal también como que te obliga a estudiar más. Conversaba usted sobre su esposa, y yo le comentaba que cuando yo llegué a la televisión, pues usted se marchaba, y me decía que se marchaba en el momento justo. ¿Por qué en el momento justo? Bueno, porque después las cosas se pusieron muy malas en Cuba.
y la situación económica muy sumamente difícil. Creo que yo lo dije en una entrevista que me hacían en la televisión, que la jubilación también se disfrutaba y mientras mejor uno pasara de tener actividad en su profesión al retiro, pasara de una forma mejor, estoy hablando del punto de vista físicamente, sí, pues más disfrutaba la jubilación. Yo recuerdo en las últimas narraciones, usted me mostraba una de las Morenas del Caribe en el año 2000 en Sydney, la triple corona, la última de las tres. ¿Recuerda así momentos, normalmente, recuerda momentos cumbres de la narración, de su narración? Yo narré, Rosemary, mucho más béisbol que voleibol. Sin embargo, recuerdo dos momentos del voleibol que son inolvidables. Ese que te puse aquí, el video de Sydney cuando ganaron las espectaculares Morenas del Caribe, y el campeonato mundial en Brasil, donde después de un Grand Prix, pues sí, las brasileñas le ganaron a las cubanas y las cubanas dijeron, nos vemos allá en Brasil. Y existía mucha rivalidad entre esos dos equipos. Y logré también narrar ese mundial donde ganó el equipo femenino. Son dos competencias que recuerdo con muchísimo cariño y que tengo la dicha de tener las grabaciones aquí. Usted me menciona el béisbol y también el voleibol, pero yo recuerdo mucho el boxeo. Sí. ¿Qué recuerdos tiene usted del boxeo? He conversado con muchísimos narradores en cuanto a esto, y cuando hablamos de grandes narradores del deporte cubano, en el boxeo, bueno, Modesto Agüero está. ¿Lo toma usted así como uno de los deportes protagonistas en su carrera? ¿El boxeo? Sí, cómo no. Cómo no, disfruté mucho también narrando el boxeo, las peleas de Teófilo Stevenson, de Juan Hernández Sierra, de Casamayor, de muchísimos más boxeadores, de Espinosa, de Armandito Martínez. Disfruté mucho las narraciones y tuve una pareja en ese deporte muy buena, que fue Rolando Crespo, muy conocedor. Igual que muy satisfecho estoy con la distinción que le entregaron ahora de la televisión a René Navarro, quien fue durante años mi compañero de narración en el voleibol, de quien aprendí muchísimo también, porque muy profesional, un gran narrador entre los grandes de nuestro país. Sí, pienso que está en Salamanca como el más completo, el más genial. Eddie Martin, el más profesional, Héctor Rodríguez, la mejor voz, y René Navarro, muy profesional y narrador de varios deportes. Usted lo menciona, grandes compañeros, y yo creo que cuando se recuerda la narración deportiva, por ejemplo, las Morenas, recordamos a René Navarro, en el boxeo usted con Crespo, siempre se recuerdan esas parejas. ¿Quién fue su mejor pareja o quién considera usted que tuvo un auge en cuanto a pareja en el caso del béisbol? Del béisbol con Héctor Rodríguez. Me sentí muy bien, muy profesional, una tremenda voz. Yo tenía que hacer un esfuerzo tremendo, sí, pero fui su amigo en lo personal. No solamente compartimos micrófonos, sino compartimos una cervecita, sí, compartimos ratos de esparcimiento, tanto en su casa como en la mía. O sea, fue mi amigo. Navarro en el voleibol y Crespo en el boxeo. ¿Usted considera que esos narradores o esa generación de narradores en la que usted estuvo involucrado ha sido una de las grandes de la narración deportiva en Cuba? Yo pienso que sí. Yo pienso que no sé, es posible que en determinados momentos se reúnan una serie de narradores de muchísima calidad, como se reúnen peloteros de muchísima calidad. Es difícil que Pinar del Río tenga, por ejemplo, un cuerpo de lanzadores como el que tuvo en aquel momento con Guerra, Rogelio, Julio Romero, Ajete, etcétera. Es difícil que vuelva, y no sé, me parece que son coincidencias en épocas
y era muy difícil. Bueno, cuando yo entré en la televisión, la pelota la hacían Eddie y Héctor. E inicialmente Eddie estaba en Radio Rebelde con Bobby Salamanca y narraban Rubén Rodríguez y Héctor Rodríguez por la televisión. Cuando Rubén murió, Eddie pasó para la televisión, hizo la pareja con Héctor, y yo lo que hacía era entrevista en el terreno, porque realmente con esos dos Claro. formidables narradores era muy difícil que yo pudiera narrar. O sea que coincidieron en épocas brillantes figuras en la narración deportiva en nuestro país. ¿Hizo el terreno entonces? ¿Hizo terreno? Sí, hacía entrevistas en el terreno durante la celebración de los juegos. Era un apoyo que ellos tenían si pasaba algo en el terreno, entrevistaba a algún pelotero que se destacaba. Trabajé varias series como tercer hombre en las transmisiones. Le digo porque, bueno, muchos de los periodistas que ahora inician casi siempre hacen el terreno. Y yo creo como que te involucra mucho más con los atletas, ¿no? Como que vives más desde el terreno. Sí, cómo no. Estás mucho más cerca de todo lo que sucede, estás en los dogados, estás oyendo las conversaciones entre ellos y aprendes mucho, porque ellos conversan de cómo está trabajando este lanzador. Mira, me dominó con curva ahora, ¿qué tú crees? Y se ayudan mucho unos a otros, que en la cabina lo que tú haces es narrar y con tu compañero no estás tan relacionado como tú dices con los peloteros, como haciendo el trabajo ese en el terreno. Le pregunto porque si eso fue importante para lo que vino después. ¿Cómo no? Sí, me dio muchas posibilidades. Después ya cuando fui a narrar, pues tenía elementos de cuestiones un poco internas que dentro de los equipos y de las propias posibilidades de cada uno de los peloteros en su desarrollo en un juego. Cuando vine me decía que bueno, que las grandes ligas, que ahora la Serie Mundial, ¿sigue el béisbol así con tanta euforia? ¿Las grandes ligas? Bueno, quiero decirte que tengo una cajita ahí, sí, va grabando. Tengo la señal, no, las veo en vivo. Tengo la señal de todos los juegos y bueno, sigo mucho a los Astros porque soy amigo de la familia Gurriel desde que ellos eran niños. Incluso el más chiquito no había nacido todavía. Lourdes es mi amigo de cuando era pelotero, de muchísimos años. Yo creo que ahora en Cuba, bueno, los Astros anteriormente en Cuba no se seguía. Eran los Yankees, Boston y esos equipos célebres, las medias blancas, las medias rojas. Y ahora como que se ha creado un núcleo importante de que siguen mucho a los Astros, y en gran medida porque hay muchos cubanos, entre ellos Yulieski. ¿Lo siente así usted? Es decir, de que ahora como que se sienten identificados con los Astros por esto. Mira, yo pienso que es un error no transmitir el béisbol de Grandes Ligas en Cuba. Yo lo planteé en reuniones en el departamento, no eran muy bien vistos estos planteamientos, pero yo lo decía, ese es un béisbol que nos enseña a todos, a los peloteros cubanos, a los entrenadores, a los managers, a los narradores, a todo el mundo, porque es el mejor béisbol del mundo. Entonces era increíble que en un país pelotero, beisbolero como Cuba, pues no se transmita el mejor béisbol del mundo. Y si había que hacer algún pago o algo, bueno, vamos a transmitirlo diferido, no vamos a transmitirlo en vivo. El fútbol se transmite. La final Dodgers-Astros, pues se transmitió, recuerdo que, bueno, la final era la noche y se transmitía el otro día a las 8 de la mañana. Y lo que se respiraba en la calle, a pesar de que era a las 8 de la mañana, en vez de transmitir el juego, no sé, en otro horario mucho mejor, pues la gente lo veía, la gente lo grababa, la gente se involucraba con esto. También estaban los Astros, bueno, y los cubanos, pero de alguna forma levanta el béisbol. Eso aquí me afecta, tú sabes. Sí, el horario. Son 6 horas. Yo a la 1 de la mañana me acuesto a las 9 y pongo el despertador y a la 1 estoy sentado viendo los juegos por la diferencia de hora. Solamente cuando ellos juegan en el horario de la tarde, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y aquí sí. Que, bueno, lo veo un poco por la noche, pero los demás son de madrugada. Y ahora la Serie Mundial es de madrugada. Cuando los ve en vivo, ¿no le pasa que como que quiere narrar o que está todo el tiempo analizando?
Sí, pero no me pasa tanto en transmisiones en inglés, sino en transmisiones en español. Yo me pongo a decir, ahora yo diría esto, y ahora me haría este comentario, y haría... Me pasó ahora en la Liga Superior de Softball, en la Copa de la Reina, que yo narro dos equipos, Drigma y Rivas. Drigma quedó en último lugar, no fue a la final, pero Rivas sí es el mejor equipo de softball femenino que hay en España, ampliamente. Lo dirige un cubano, Luis Daniel Oliva, y el segundo también es cubano, Orel Morales. Y yo estaba narrando y a la lanzadora estelar de ese equipo de Rivas, en el sexto inning, le dieron 5 hits seguidos. Y es una de las 2 mejores lanzadoras, no solamente del equipo, sino de todo el campeonato. Y entonces yo dije, bueno, Oliva está dejándola que termine, que saque el tercer out, tenía 2 outs. Le hicieron 3 carreras, todavía el juego estaba 5-3, no peligraba siquiera que empataran. Pero yo dije, bueno, y evidentemente está dejándola que termine el inning para traer otra lanzadora en la entrada siguiente. Y así fue, trajo otra lanzadora. Y cuando él vio la repetición del juego, me llamó y me dijo, mira, te voy a felicitar porque lo que dijiste, efectivamente, eso era lo que yo iba a hacer y lo hice. Qué bien, qué bien. ¿Y hay ese vínculo, es decir, que te llaman y se comunican en este sentido? Sí. Incluso, bueno, somos amigos. El manager de Drigma es Oscar Díaz, un pinareño, que también es mi amigo y compartimos. Vivimos un poquito lejos porque él vive en Rivas y yo en Fuenlabrada. Y algo pasa similar con Oliva, pero somos amigos y conversamos. Bueno, hablemos de béisbol, hablemos de los grandes momentos del béisbol cubano. Si le pregunto de quedarse con uno, creo que estaría un poco complicándole la vida, pero quedarse con 3 momentos grandes del béisbol cubano que usted haya narrado, ¿cuáles serían? Es difícil recordar, no sé, quizás una Copa del Mundo, esa misma de Barcelona, sí. Algún otro evento internacional donde el equipo cubano ganó. Me decía cuando vine que los Juegos Olímpicos fueron importantes. ¿Recuerda algún momento así, cumbre de los Juegos Olímpicos que llame la atención? Sí, son muchos. Ese de Sydney 2000, por ejemplo, y mi primera Olimpiada, que fue en el año 80. Donde, imagínate, yo tuve mucha suerte porque empecé en el 73, en el 76 solamente con 3 años me mandaron a Rumanía, al Cinturón de Oro de Rumanía, que era bien difícil que saliera algún narrador del interior porque casi todos los viajes al extranjero lo daban los que estaban en La Habana, claro. Y en el 77 fui a México, o sea, viajé 2 años seguidos. Y en 7 años los primeros Juegos Olímpicos. En 7 años los primeros Juegos Olímpicos. Sí, y ya en el 80, pues fui a mi primera Olimpiada. Que lamentablemente, en 84 Cuba no asistió a Los Ángeles y en el 88 a Seúl, a Corea del Sur. Que ahí, bueno, perdieron oportunidad varios atletas de ser campeones olímpicos. Ángel Espinosa. Porque después ya no tenían oportunidad, los juegos son cada 4 años, perdían 8 años, claro. En ese tiempo, me imagino que, bueno, tanto para los deportistas que perdieron el momento como para usted, ¿cuántos Juegos Olímpicos? ¿8 fue? Sí, fui a 8. Podían haber sido 10. Podía haber ido a haber narrado 10 Juegos Olímpicos. Por eso le digo, tanto para los deportistas como para usted. Sí. Estábamos hablando de los nuevos narradores o bueno, de esa creación de narradores deportivos en Cuba. No sé si sigue ahora el deporte cubano, pero hay jóvenes que están entrando. ¿Le llama la atención a alguno que escuche o que vea, que diga, este muchacho o esta muchacha tiene mucho talento? El que se quedó por mí. Yo lo presenté y yo dije, tengo mi relevo. Cuando me hicieron la despedida,
Yo dije, tengo mi relevo garantizado porque tiene mucha calidad, Evian Guerra. Creo que es uno de los que más futuro tiene ahí, y futuro y un poco presente ya, sí. no tan futuro. Sí. Sobre todo, bueno, ahora en los Juegos Olímpicos, vamos, las narraciones de lucha, de boxeo, muy bien. Entonces Evian entró cuando usted se fue. Evian que viene sí. De la Coco, vino de la Coco. Sí, ya estaba en la televisión, pero bueno, el béisbol lo hacíamos Rodolfo y yo. Él estaba como tercero y entonces entró, cuando yo me jubilé, ya entró a narrar con Rodolfo. Y cuando se fue, bueno, lo vio narrando Y antes, cuando faltaba Rodolfo, faltaba yo, él entraba y narraba y tenía calidad, sí, siempre se la vi. Yo creo que hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Lo primero es que la mayoría de los narradores cubanos son bastante elocuentes, ¿no? En el sentido de que la narración es bastante de picante, es una narración exaltada. Y Evian es todo lo contrario, es decir, Evian es esa persona pausada que en momentos cumbres levanta, y yo creo que ese es su don. ¿Cuál usted cree que sería el don de Evian? No sé, yo he hablado con él y incluso en Backstage Deportivo, las entrevistas que yo le he hecho a los peloteros cubanos, ellos siempre resaltan que yo no le caía arriba a ningún pelotero. O sea, yo trataba de obviar cuando alguno estaba en un slump, hablaba de otra cosa. Ni decía, este tiene de 24-0, ni de 18 veces al bate un hit, ni... No, porque yo también me equivocaba narrando, somos seres humanos. Claro. Y ellos reconocen mucho eso. Y otra cosa es la imparcialidad. Claro. Yo soy camagüeyano, yo quería que ganara Camagüey, pero cuando narraba Camagüey trataba de no demostrarlo y me olvidaba de que era camagüeyano y las mismas posibilidades para los dos equipos. Y creo que eso es fundamental también y que la gente lo reconoce. Hablamos de los Gurriel y le pregunto cuál es su mejor pelotero, en el sentido de mejor pelotero en la historia del béisbol cubano. Bueno, creo que todo el mundo habla de Omar Linares. Antonio Pacheco fue muy bueno. Los detractores de Linares dicen que cuando fue a Japón que no batió, pero no estaba en su mejor momento ya. Cuando él fue a jugar béisbol a Japón, es difícil. Creo que para señalar a un pelotero grande en nuestro país, creo que tiene que haberse probado en el mejor béisbol del mundo, en Grandes Ligas. Otros no tuvieron esa posibilidad y fueron muy grandes en la pelota cubana, pero no se puede establecer una comparación. Por generaciones. Fueron buenos en el béisbol cubano, pero creo que Julieski fue muy grande y ahora lo está demostrando en esta postemporada con los Astros, ya con 36 años. Y ahora Jordan Álvarez, el tunero, viene siendo otro de los grandes peloteros en la MLB. ¿Pito? ¿Pito Abreu? Y mira, Pito Abreu, me lo recordaste, ¿cómo no? José Dariel Abreu fue bueno en la Serie Nacional y ahora con los Medias Blancas, pues todavía rinde y batea 300 en ese béisbol. Pito sí siguió su carrera, es decir, usted siguió la carrera de Pito desde Cuba con esa evolución, ¿no? Me imagino que una satisfacción también de verlos en el béisbol cubano, bateando bien, pero con carencias, y después ese levantamiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, no sé, Leonel Martín, no tiene que ser Grandes Ligas, me refiero a Estados Unidos. Otros peloteros, cuando ve la evolución, creo que desde el punto de vista de narración también le satisface, ¿no? ¿Cómo no? Tengo una foto por ahí con Pito Abreu cuando estaba con el equipo de Cienfuegos, bien jovencito, y creo que es un orgullo para nuestro país, de verdad, que un pelotero cubano se destaque en ese béisbol. La actualidad, no sé si está siguiendo mucho el béisbol cubano, ¿lo sigue?
no, no lo sigo tanto y te voy a ser completamente sincero. Quizás lo hubiera seguido más cuando había un equipo por provincia. Ahora están reunidas varias provincias en un solo equipo. Son 6 equipos los que compiten ahora en la liga que están jugando. Y todavía no me familiarizo con ese béisbol. Le voy a ser sincera, yo tampoco me familiarizo. También, bueno, ha habido varios problemas en la introducción, una fecha que ponen ahora y los uniformes no llegan ni para la otra. Y bueno, unos diferentes factores que lo que da es lo que conversábamos. No había nada, no había público el primer día. En la inauguración no había público. Y es lamentable, sí. Y lo vi el juego en el Latinoamericano. Y escuché un rato a Evian y a Rodolfo, y cada vez que las cámaras pasaban, un estadio vacío, increíble, una liga que lleva por título élite, imagínate, bien difícil. Además de que los peloteros principales de nuestro país han ido a buscar otros horizontes y siguen en el mundo. Yo creo que también, bueno, hay un stand-by ahora de generacional en cuanto a todo, y los buenos pues están buscando otros rumbos. Le preguntaba por los nuevos narradores, por los nuevos periodistas, y me gustaría verlo desde el lado femenino. Cuando usted estaba trabajando, yo recuerdo que a los inicios, bueno, estaba Julita, Daily Sánchez iniciaba, pero ahora hay mucho movimiento. Por ejemplo, Giselle Filiu que está también, Luisa Fernanda, no sé si tomó también de esa generación. ¿Alguna en particular, mujer, que usted crea? Bueno, Melissa, que también está con nosotros en Familia Cubana, está narrando ahora el béisbol, que vino de Matanzas. No sé si recuerda alguna mujer que usted la vio y usted dijo, bueno, creo que por aquí puede haber alguna narradora deportiva. ¿O cree que eso es un pequeño detalle que le falta en la narración deportiva cubana? Bueno, creo que las mujeres han estado un poco marginadas dentro del movimiento deportivo en cuanto a la narración. Me refiero a la narración y el comentario deportivo. Son pocas. Ahora, donde yo vi una narradora de boxeo que la felicité y todo. Melissa, seguro. Melissa. ¿Está en Cuba? Sí, de Matanzas. Exactamente, en Matanzas. En Matanzas la vi. Y la felicité y todo porque me resulta increíble un deporte tan de hombre, aunque hay boxeo femenino, pero un deporte que había sido exclusivo para narrarlo los hombres. Ver una mujer narrando boxeo, pues me llama la atención y la felicité, ¿verdad que sí, Melissa? Y una mujer joven. Y la vi en Matanzas y joven, sí, cómo no. Melissa, bueno, empezó con el béisbol, estaba en Matanzas y bueno, ahora vino para La Habana, está trabajando con nosotros en Familia Cubana, así que uno puede verla porque yo creo que es una de las principales que está ahora y que empieza una carrera, sobre todo en la capital, que le están dando mucho espacio, porque como usted decía, de provincia como que siempre hay ese factor de que, bueno, más alejado. ¿A usted le costó mucho trabajo dar el paso de Camagüey a La Habana e involucrarse con la narración en la capital? Yo fui sin tener nada en La Habana, pero cuando me dijeron hay una plaza en la televisión, y después que tú sales al extranjero y ves otra cosa, compruebas otra cosa, y ya yo fui a Rumanía, fui a México al año siguiente, cuando yo dije yo tengo que seguir saliendo, y estando en Camagüey era muy difícil. Y cuando me dijeron hay una plaza en la televisión, dije voy para allá. Y me dijeron, bueno, si vienes la plaza es tuya, pero no te garantizamos ni vivienda, ni... Dije, no, yo me las arreglo. Y estuve alquilado ahí en San Lázaro, no conocía a nadie, ganaba 138 pesos, imagínate tú. Pasé mucho trabajo, hasta que poco a poco fui mejorando, hasta que tuve mi casa en La Habana, permutando desde Camagüey para La Habana, algo bien difícil también. Se me dio, tuve suerte. Y eso sí he tenido en la vida. Si existe la suerte, yo la he tenido. La ha tenido. Orgulloso también de la carrera, ¿no? Porque no es solo suerte, también hay que currárselo mucho para poder lograr las cosas. Profe, me gustaría, bueno, para terminar,
Si pudiera darle un consejo a las jóvenes generaciones que inician en la narración deportiva, yo diría no solo en la narración, también en el comentario, desde el punto de vista también en el terreno, ¿qué consejo para empezar y para desarrollarse y lograr el éxito usted le daría? Lo fundamental es la posibilidad que ya el que se inicia en esta profesión la tiene, que es la capacidad de poder describir algo que está sucediendo. Pero eso no basta con describir una cosa bien y decir bien, rolling por tercera, el tiro a primera, o de tercera a primera, no. Tienen que meterse en la técnica de los deportes, en la técnica, conversar con los entrenadores, conversar con los técnicos de cada uno de los equipos y sobre todo buscar información estadística. A las personas les gusta porque discuten mucho fuera y me lo dicen en mi página de YouTube. Sí. Que le diga sobre la comparación entre Germán y Pared, por ejemplo, y meterse dentro de las estadísticas para conocer qué pelotero fue mejor en tal serie. Ahora que lo dice, ¿Germán o Pared? ¿Quién? ¿Germán o Pared? Más espectacular Germán, más seguro Pared. Una respuesta muy... ¿Sí? Muy igualitaria, ¿eh? El problema es que las cosas que yo vi hacerle a Germán, y yo no soy habanero, no se las había visto hacer a nadie en el campo corto. Pero estadísticamente, Pared, muy seguro, claro. Un gran torpedero. La excelencia, ¿no? Menos espectacular que Germán, pero muy bueno también. Bueno, me decían los consejos que sobre todo que se involucren con los técnicos, que hablen mucho, que se nutran de las estadísticas. Otro desde el punto de vista de capacidad de locución, me refiero a la dicción, a este tipo de otros factores técnicos en este sentido. ¿Qué consejo daría? Hay ejercicios para la dicción y se puede mejorar, indudablemente. Ya no tanto la voz, pero la dicción sí se puede mejorar. Y sobre todo es la preparación antes de una transmisión. Es fundamental. No se puede ir a narrar orientales contra occidentales y fly al campo corto y rolling por segunda. Y tienes que conocer los equipos, un poco la historia de los equipos, cada uno de los jugadores, las posibilidades de cada uno de acuerdo a su rendimiento desde el punto de vista estadístico. Anteriormente, esa es una de las cosas que más les ha impactado aquí en España. Claro, aquí no hay narradores de muy pocos de béisbol y softball, pero les ha llamado la atención la cantidad de estadísticas que yo llevo a cada una de las transmisiones en la Liga Superior de Softball. Eso es lo que marca la diferencia. Bueno, profe, le agradezco por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Backstage Deportivo, esta vez desde Madrid, desde Fuenlabrada. Gracias por abrirme las puertas de su casa, también gracias a su esposa. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas, porque vamos a tener novedades, sobre todo aquí en Familia Cubana, y me alegro de verlo bien y de activo en la narración deportiva, la verdad. Gracias a ti y de verdad un saludo para todos los que nos siguen. Así cerramos entonces aquí en Backstage Deportivo. Volvemos con un próximo protagonista en un próximo encuentro. Hasta entonces, chao.